Generalmente y naturalmente hablamos del tema de los refugiados desde la perspectiva de la tragedia humanitaria que esto significa. Sin embargo, esta vez decidimos hacer un informe sobre los beneficios económicos que pueden traer también los refugiados. De una tragedia humanitaria de proporciones, el desplazamiento de víctimas y la acogida de refugiados expulsados por la guerra o los conflictos violentos en varias partes del mundo puede también transformarse paradójicamente en una situación beneficiosa. De esto da cuenta un informe del Banco Mundial y de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que realizó un estudio del mapa global de los migrantes forzosos. El caso de Turquía es paradigmático. Este país acogía a finales de 2015 a poco más de 2,5 millones de refugiados sirios. El albergue de los desplazados por la guerra civil siria convirtió al Ejecutivo turco en uno de los que están mejor ubicados para hacer negocios con el Banco Mundial. Por ejemplo, en los últimos 4 años se abrieron unas 4.000 empresas sirias en Turquía que tuvieron gran impacto económico en las provincias cercanas a la frontera entre ambos países, ya que emplean principalmente a trabajadores turcos en sectores como la restauración, la construcción, la industria textil y la alimentación. De manera que el shock demográfico ineludible a raíz de la llegada de migrantes no solo conlleva consecuencias negativas, como subrayan diversos partidos de ultraderecha proclives a políticas abiertamente xenófobas, agitando temores como el aumento del desempleo. Sin embargo, el Producto Bruto Interno de Turquía creció un 5,7% en el último trimestre de 2015 y un 4,8% en el primero de 2016. Ese crecimiento es evaluado por la agencia de calificación Standard & Poor's como resultado del crecimiento de las empresas originarias del país vecino y la contribución del consumo de los sirios a la economía turca. El informe menciona un caso similar, pero a la vez con sus propias particularidades en Kenia. El campo de refugiados de Dadaab, el mayor del mundo con entre 300.000 y 400.000 refugiados, la mayoría de ellos somalíes, ha pasado en 2 décadas de ser un conjunto de refugios rudimentarios a un ajetreado centro regional. Se ha convertido, según el estudio, en un mercado con un poder adquisitivo relativamente sólido. marka koowaad oon Muqdisho ku noqday waxaan dareemayay in aan macnaa qof wadankiisa ku noqday oo farxad ku jirto ayaa markaa aan dareensanaa galbaha kamid ah ayaa madfaca madaafiicda hoobiyaha loo yaqaan guriga noogu soo dhacay aniga waan ku dhaawacmay maamo kaleeto oo dhar ii dhaqaysana meesha ku dhimatay waxaan u go'aansaday inaan Dadaab ku soo noqdo wadanka amnigiisa ma sugno. Los beneficiados son los comerciantes y pastores del condado de Garissa, que producen leche y crían ganado. El comercio establecido con este campo ha incrementado los salarios, que según el Banco Mundial y ACNUR son un 60% mayores en esta región que en otras partes del país. En Karagwe, al oeste de Tanzania, el aumento de mano de obra por la presencia de refugiados permitió a los granjeros expandir e incrementar la producción entre 1993 y 1996. Y en Guinea-Conakry, la presencia de desplazados liberianos fue vital, según la investigación, para expandir el cultivo de arroz. Sin embargo, no se puede eludir que el arribo masivo de refugiados pueda desplazar a veces a los trabajadores del país de acogida, sobre todo a los pocos calificados. Por eso, el informe insiste en que las políticas de desarrollo deben ir dirigidas a las comunidades receptoras, en especial a proteger a los grupos más vulnerables con programas de especialización profesional para superar el shock demográfico inicial y establecer un nuevo equilibrio. We need help. We need to get out of this place. Because some people are here up to 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. It's very difficult also for us because we just help them a lot and we do our
best, but it's not enough. I think the government should do something and change something for them. Detrás de los temerarios argumentos antirrefugiados, líderes europeos como Angela Merkel plantean otro panorama. No le sacamos nada al pueblo, aseguró un día antes de una votación clave en el estado de Mecklemburgo-Pomerania, donde el partido de ultraderecha y antiinmigrante, Alternativa para Alemania, obtuvo más escaños en un avance que afectó a la canciller alemana, cuyo partido quedó en el tercer puesto. Los números que difunde el Fondo Monetario Internacional sobre las oleadas de migrantes también son positivos, aunque módicos. Según sus informes, los refugiados tuvieron la capacidad de aumentar la riqueza europea en 2015 en un 0,05%. En 2016 se podría lograr un 0,09% y el año próximo 0,13%. Entre los países más beneficiados se ubican Austria, Suecia y Alemania. En esa línea se inscribe el anuncio del magnate George Soros, quien planea invertir $500 millones en startups, compañías iniciativas con impactos sociales y negocios iniciados por refugiados y migrantes. Una tendencia que, si se afirma y crece, puede revertir las políticas antiinmigratorias que fluyen en casi todos los países de la Unión Europea, con particularidades, pero que definitivamente buscan deprimir la vocación humanitaria de las naciones, expulsando a quienes más ayuda necesitan. Hay estudios que señalan que tardan, pero llegan los beneficios económicos concretos en los países entre 3 y 10 años. Digo, beneficios económicos concretos del ingreso de refugiados. De hecho, esos mismos estudios señalan que los refugiados empiezan a adquirir, digamos, los roles, lo hemos visto todos, roles que normalmente toman gente de la propia sociedad, que a su vez se van hacia trabajos más complejos, menos manuales. Entonces, si aportan poco es porque en realidad están en trabajos, digamos, de baja calificación y pocos ingresos, pero empiezan a aportar. Es decir, hay estudios que ya señalan que eso es beneficioso para los países. Lo que no se entiende es por qué no se difunden más. Sí, a mí dos cuestiones en relación a esto que me parece interesante. Una, por un lado, subrayar algo que alguna vez ya dijimos, que es el hecho de que la mayor parte de los refugiados, sobre todo los provenientes de Siria, que es el país más expulsor de refugiados en este momento, no están en Europa, como uno podría pensar, digo, si aterrizara pasado mañana un extraterrestre y ojeara la prensa, pensaría que la mayor parte de los refugiados están en Alemania, España, Italia. No es así, hay 2 millones solo en Turquía y el resto están en el Líbano, en Irak, es decir, en el resto de los países árabes, a pesar de que se habla permanentemente en la prensa occidental de Europa. Por otra parte, el hecho de que Siria tenía una enorme población de clase media, de alta calificación, que es en parte la que está huyendo, más profesional que otros países árabes. Y por último, un llamado de atención sobre el hecho de que el Banco Mundial haya sido uno de los autores de este informe y cómo, me parece a mí, a veces los organismos internacionales le buscan la dimensión económica a todo. Uno podría decir, bueno, hay que recibir a los refugiados porque hay gente que no tiene a dónde ir, porque no tiene que comer, porque huyen más allá de si generan o no una ganancia económica. Entiendo la intención del Banco Mundial en este sentido, me parece positiva. Me parece inteligente, te diría. Me parece, le hablan en su propio idioma. Eficaz, uno podría decir. Ahora, que yo, cuando Argentina absorbe a población de países limítrofes, paraguayos, peruanos, bolivianos, etcétera, no se pregunta si contribuyen o no al desarrollo, o cuando Venezuela absorbe 1 millón de colombianos viviendo en Venezuela por el conflicto armado del que hablábamos en el otro bloque. Me parece que también a veces es interesante pensar que hay una dimensión ética, no solo económica, atrás de estas cosas. Sí, pero a ver, Raúl, dimensión ética para señalarle esto a las autoridades, pero a las autoridades en Hungría o en Polonia que se están negando a recibir a nadie. Si vas por el lado humanitario, es eficaz, o sea, el lado tiene que ser el impacto económico, definitivamente. Ahora, de todas formas, más allá del informe del Banco Mundial, yo creo que lo que resulta en un impacto económico importante es el modelo de desarrollo que tenga el país receptor, porque si los integra, claro. Si ese modelo no es inclusivo, si no tiene políticas de inclusión, con perdón de algunos presentes que no moleste, si hay una forma de integración de esto, porque aparte hay un fenómeno importante, algunos de los casos que describíamos en el informe. Este ejercicio de incorporar de repente, de una sola vez, a 2 millones de personas en una economía, hasta ahora eran teóricos. Si uno lo lleva al ejercicio práctico,
observa cómo esto tiene un efecto positivo si hay un proyecto que integre y le dé un lugar a esa población que se integra. Otros te dirían, bueno, eso va a generar o inflación, porque es una cantidad de gente, o desempleo, o algún otro tipo de carencia. Y sin embargo, funciona diferente cuando tenés un proyecto que lo incorpora a eso. Claro, digamos, si no lo tenés, seguramente el problema, como tomando un poco la frase de Merkel, que decía, esto no afecta. El problema no es que te afecta, al contrario, tenés que encontrar la forma de que eso favorezca a los que ya están. De que sirva que para, no le quita para seguir creciendo en todo caso. Tal Pero cual. del mismo modo que es lo que tiene que ver también con la cuestión como cultural, porque es una asimilación de distintas culturas. Bueno, pero los también, prejuicios surgen ahí también. También hay que confiar en la actividad individual. Por ejemplo, las 4.000 empresas montadas en Turquía que pertenecen a sirios, sí, lo que mencionan y que dan trabajo a turcos. Esto no fue una planificación de parte del Estado. Es decir, esto surgió de la necesidad de ese lugar. Kenia, el campamento de refugiados más grande del mundo, entre 300 y 400.000 personas. Gracias a ese campamento creció todo el alrededor, es decir, todos los alrededores, vendiéndoles leche, vendiéndoles alimentos. Sí. Entonces, a veces sin planificación estatal, o sin planificación en algunos casos, por actividad, digamos, individual y por necesidad, surgen igual, surgen los beneficios. Natalia. Yo creo, Jorge, que sí o sí debe haber planificación estatal para recibirlos, planificación estatal para que sean integrados en la sociedad. Por ejemplo, tenemos el caso de Uruguay, que fue un fracaso absoluto con el tema de los sirios. Hay choques culturales y de toda índole que son ineludibles. Creo que los modelos exitosos igual son una esperanza, pero sin eso no hay. Ahora, yo insisto, como dije al principio, que los estados en principio deben cumplir con la Convención de 1959, en principio. El problema es que también todo esto está ejerciendo, todo el tema, el drama de los refugiados, el prejuicio contra los refugiados, ejerce una presión electoral muy grande sobre los partidos políticos, y vemos en Europa cómo, en lugar de abrirse, por más experiencias exitosas que haya, lo negativo tiende a imponerse. Nos estamos yendo entonces de nuevo a una pausa, pero todavía tenemos más TPN Internacional. Exactamente, y les comentamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Tensión en Cachemira. El ataque a una guarnición militar india en el disputado enclave agudizó la crisis bilateral entre India y Pakistán, dos países con armas nucleares que ya libraron 3 guerras por el control de esta región de los Himalayas. Luego de la pausa, los detalles, ya volvemos.